Hola, buenas tardes, soy Héctor López Santiago y el día de hoy vamos a analizar en nuestro objeto de estudio de Derecho Contemporáneo en la carrera de Derecho de manera virtual el Derecho Islámico, la ley islámica, cuáles son los orígenes, en dónde se fundan, quién es el líder que funda estos principios, porque a final de cuentas recordemos que la ley se basa en principios, se basa en tradiciones, se basa en ideologías, se basa sobre todo en religión, que es una de las características principales que vamos a analizar en este tipo de derecho islámico y para quiénes van dirigidos, quiénes son los que profesaban o profesan esta religión y la relación entera que tiene el derecho islámico, la ley islámica o la Sharia, como también se le conoce. Vamos a ver cuáles son las relaciones que tiene, por ejemplo, con el derecho internacional en los países en donde se profesa este tipo de religión, cuáles son los países que implementan este tipo de derecho. Inclusive se habla también de manera híbrida, es decir, los países que tienen, a lo mejor no la mayoría, con tradiciones musulmanas, pero sí tienen una población considerable, ha llegado por parte del legislativo a considerar algunas particularidades sobre el derecho islámico. Entonces lo vamos a ver de manera particular, cada uno de estos detalles que estoy mencionando a manera de introducción, y lo vamos a ver. Con esta breve exposición quiero exponerte primeramente qué es el derecho islámico. El derecho islámico, también conocido como la ley islámica o la Sharia, es un sistema legal basado en los principios y enseñanzas del Islam. Se deriva de diversas fuentes como el Corán, es decir, el libro sagrado del Islam, las tradiciones y prácticas del profeta Mahoma. Pero ¿quién era el profeta Mahoma? Mahoma, también conocido como el profeta Muhammad, que fue fundador del Islam y es considerado el último profeta en la tradición islámica. Nació en Meca alrededor del año 570 después de Cristo y recibió revelaciones divinas que luego fueron recopiladas en el Corán, el libro sagrado del Islam. ¿Y cuál es la importancia entonces sobre el derecho islámico? El derecho islámico, también conocido como la ley islámica o la Sharia, como lo dije anteriormente, es de gran importancia para los musulmanes y las sociedades donde se aplica. Algunas de las razones de su importancia son, por ejemplo, la base religiosa, que es lo que estaba comentando con anterioridad, la regulación de la vida cotidiana, la coherencia social y moral, la identidad cultural y religiosa, así como también la aplicación en la vida diaria de los musulmanes. La Sharia no es un solo sistema legal, sino una forma de vida que guía sus acciones y decisiones diarias, desde las prácticas religiosas hasta las transacciones comerciales. Pero bien, ¿cuál era entonces la influencia de este derecho islámica o cuál es la influencia de este derecho islámica en otros países, como lo apuntaba yo a manera de introducción? Esta influencia del derecho islámico o Sharia en otros países puede variar dependiendo de diversos factores, como la composición demográfica, es decir, países, como está apuntado al principio, lo repito, países que tienen dentro de su población, digamos que importantes sectores de este tipo de personas con formaciones islámicas o de descendencias prácticamente musulmanas. Los países de mayoría musulmana, que es donde tienen influencia este tipo de países, también podemos hablar de los sistemas legales híbridos, de la influencia cultural que tiene el derecho islámico y, por supuesto, que no podemos dejar de mencionar el derecho internacional. En el ámbito del derecho internacional, los principios de este derecho islámico o de la Sharia han influido en áreas como los derechos humanos, la legislación sobre refugiados y la resolución de conflictos en contextos donde se aplican normas islámicas. El diálogo interreligioso, que es una cosa muy importante o es un tema bastante importante que cobra
prioridad en este tipo de derecho islámico, puesto que están totalmente relacionados el tema religioso con el tema jurídico, con el tema legal. La Sharia ha sido el objeto de debate y diálogo en contextos interreligiosos e interculturales, especialmente en relación con temas de derechos humanos universales y también derechos internacionales. Para finalizar, quiero hablarte de los pros y contras del derecho islámico. Por ejemplo, tenemos en los pros que este tipo de derecho islámico tiene la base ética y moral, tiene una coherencia social y además protecciona los derechos humanos, aunque ahorita podríamos entrar en un análisis, en un debate inclusive hablando de derechos humanos, porque de los contras estamos hablando que este tipo de derecho suele ser rigorista. Es bastante rigorista en algunos aspectos, por ejemplo, en la cuestión de la igualdad y la equidad con el género o con las mujeres. Es muy rigorista porque este tipo de ley suele haber castigos ejemplares. Recordemos que este tipo de derecho se basa sobre todo en la religión, puesto que entonces en los contras podemos hablar que tiene interpretación variable, podemos decir que tiene conflictos con los derechos humanos y que es rigorista, tal y como lo acabo de señalar. Entonces, creo que es importante para el tema que nos ocupa poder conocer en los sistemas jurídicos contemporáneos qué tipo de influencia puede tener este tipo de sistemas, este tipo de leyes, estos tipos jurídicos que se implementan en otros países, sobre todo cuando hablamos de religión. Muchas gracias, buenas tardes.